Las calles de Valencia estaban llenas de vida, especialmente durante las fiestas. La gente reía y bailaba, mientras las luces iluminaban la noche. Sin embargo, en medio de esa alegría, una sombra me seguía. Mi matrimonio se había convertido en una rutina monótona, donde las palabras se escaseaban y los gestos de cariño eran casi inexistentes. Las noches solitarias en casa contrastaban con la risa que resonaba fuera. Un día, mientras organizaba algunos viejos documentos en el desván, encontré un diario que había olvidado. Las páginas estaban amarillentas, pero cada palabra evocaba recuerdos de un tiempo más feliz. Leí sobre sueños y aspiraciones que parecían lejanos ahora. Me detuve al notar cómo mis deseos habían quedado sepultados bajo la presión del día a día. La rutina diaria ahogaba cualquier deseo de cambio. Cada mañana era igual a la anterior: despertarse, preparar el desayuno y salir al trabajo sin una palabra significativa entre nosotros. La conexión emocional se había desvanecido como el humo en el aire. A menudo me preguntaba si alguna vez podría cambiar mi historia. Una tarde decidí salir a caminar por el mercado central. Los colores vibrantes de las frutas y verduras me envolvían, pero no lograron disipar mi melancolía. Mientras paseaba entre los puestos, me encontré con un viejo amigo de la universidad. Su sonrisa era familiar y reconfortante. Compartimos algunas risas sobre tiempos pasados mientras tomábamos un café en una terraza cercana. «¿Qué ha sido de ti?», preguntó con curiosidad. Mis palabras se quedaron atrapadas en mi garganta. Hablé sobre mi vida actual, omitiendo los detalles más oscuros. Él mencionó su propia insatisfacción laboral y cómo había decidido cambiar su rumbo. Me hizo reflexionar sobre lo que realmente quería hacer con mi vida. Al despedirnos sentí una chispa de esperanza por primera vez en años. Tal vez aún había tiempo para redescubrirme y encontrar lo que había perdido. Sin embargo, al regresar a casa, la realidad me golpeó nuevamente con fuerza. La tensión entre mi esposo y yo era palpable. Cada conversación se transformaba en un terreno minado donde temía pisar mal. Esa noche no intercambiamos más que un par de palabras antes de dormir. Las vacaciones estaban a la vuelta de la esquina y decidimos ir a las playas de Valencia para desconectar un poco. La idea sonaba bien, pero sabía que no resolvería los problemas subyacentes entre nosotros. La tensión crecía como una ola gigante lista para estrellarse contra la orilla. En la playa el sol brillaba intensamente y las risas resonaban a nuestro alrededor, pero yo seguía sintiéndome sola entre multitudes felices. Durante una cena en un bar local, vi a su jefe entrar al lugar. Su presencia era imponente y atrayente al mismo tiempo. No esperaba cruzarme con él allí ni mucho menos tener una conversación íntima que revelara sus propias insatisfacciones personales también. Compartimos miradas significativas mientras hablábamos sobre trivialidades. Sentí como la conexión se intensificaba entre nosotros. De pronto, todo cambió cuando nuestras manos se rozaron accidentalmente sobre la mesa. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Ese instante robado fue suficiente para hacerme cuestionar todo lo que creía saber sobre mí misma. «¿Te gustaría salir algún día?», dijo él con una sonrisa intrigante. En ese momento supe que estaba al borde del abismo. Un paso más podría llevarme hacia lo desconocido o arrastrarme aún más hacia mis propios demonios internos. Me pregunté si estaba dispuesta a arriesgarlo todo por algo tan incierto como un amor prohibido mientras miraba el mar agitado desde la terraza del bar, sintiendo como mis decisiones comenzaban a definir mi destino. La brisa del mar acariciaba mi piel mientras me sentaba en la terraza del bar, rodeada de risas y conversaciones ajenas. La música sonaba de fondo, pero mis pensamientos eran un torbellino. Las vacaciones, que deberían ser un escape, se sentían más como una prisión. Mi pareja estaba absorto en su teléfono, como si el mundo real no existiera. La tensión entre nosotros era palpable, un silencio ensordecedor que se interponía entre nuestras miradas. El jefe de mi esposo había llegado esa mañana. Su presencia siempre había tenido un efecto peculiar en mí, una mezcla de admiración y algo más profundo que no podía ignorar. Mientras él conversaba con otros colegas, me sorprendí observándolo. Su risa resonaba en el aire y su energía era contagiosa. En ese instante me pregunté si él también sentía alguna insatisfacción en su vida.
Esa noche decidí acercarme a él en el bar local donde todos nos reuníamos después de un día de playa. La luz tenue creaba sombras que parecían bailar a nuestro alrededor. Comenzamos a hablar sobre trivialidades, pero pronto la conversación se tornó más íntima. Hablamos de sueños perdidos y frustraciones ocultas. ¿Alguna vez has sentido que estás atrapado?, preguntó él, sus ojos fijos en los míos. Asentí sin poder articular respuesta. Era como si nuestras almas estuvieran buscando consuelo mutuo en medio del caos. A medida que la conversación avanzaba, una chispa innegable comenzó a encenderse entre nosotros. La atracción era intensa y palpable, podía sentir cómo el aire se volvía más denso a nuestro alrededor. En un momento de vulnerabilidad compartida, nos besamos. Fue un acto impulsivo pero liberador al mismo tiempo. El beso dejó una marca indeleble en mi mente, me sentí viva por primera vez en años. Sin embargo, la culpa comenzó a asomarse como una sombra detrás de cada pensamiento placentero. Al día siguiente, la sensación de haber cruzado una línea invisible me atormentó mientras caminábamos por la playa con otros compañeros. El sol brillaba intensamente sobre el agua cristalina, pero yo solo podía pensar en lo que había hecho. Las risas y las conversaciones parecían lejanas, mi mente estaba atrapada entre dos mundos. El jefe se acercó a mí durante un descanso y susurró: «No podemos seguir así». Sus palabras resonaron con fuerza dentro de mí. «Lo sé», respondí casi inaudiblemente. Pasamos el resto del día intentando actuar con normalidad, pero el peso del secreto nos envolvía como una niebla espesa e impenetrable. Esa noche decidimos salir nuevamente al bar, era inevitable volver a encontrarnos allí. Mientras tomábamos algo en la terraza, noté cómo otros miraban con curiosidad nuestra interacción. La tensión era casi eléctrica cuando nuestras manos se rozaron accidentalmente sobre la mesa. «Esto no puede seguir», murmuré mientras miraba hacia otro lado. Él asintió lentamente, pero su expresión decía lo contrario, había algo más entre nosotros que desafiaba cualquier lógica o razón sensata. Las horas pasaron y las copas se vaciaron rápidamente mientras hablábamos cada vez más cerca uno del otro. La atracción seguía creciendo y las palabras parecían fluir sin esfuerzo hasta que nuevamente caímos en la tentación de acercarnos demasiado. Al final de esa noche llena de decisiones difíciles y emociones contradictorias, nos encontramos atrapados en un instante decisivo, pasamos la noche juntos. El eco de mis acciones resonaría mucho después de despedirme al amanecer con el corazón dividido entre lo prohibido y lo conocido. El camino hacia adelante parecía lleno de incertidumbres que amenazaban con derrumbar todo lo que había construido hasta ese momento. La mañana siguiente fue un torbellino de emociones. Desperté en la habitación del hotel, la luz del sol se filtraba por las cortinas, iluminando el vacío que me rodeaba. La realidad de lo que había hecho me golpeó con fuerza. El eco de nuestros labios se encontraron en mi mente, recordándome la traición que había cometido. Miré a mi alrededor, buscando respuestas entre las sombras de los muebles. El desayuno se convirtió en una lucha interna. Mientras masticaba el pan tostado, mis pensamientos vagaban hacia mi esposo, quien seguramente se encontraba en casa, ajeno a mi desliz. La culpa me carcomía, pero al mismo tiempo, una chispa de emoción crecía dentro de mí. Había sentido algo que creía perdido para siempre, conexión. A medida que avanzaba el día, decidí salir a explorar Valencia. Las calles estaban llenas de vida, con los colores vibrantes del mercado central y los aromas tentadores de la comida local. Pero todo me parecía distante, como si estuviera observando desde una burbuja. La risa y las conversaciones a mi alrededor contrastaban con la tormenta emocional que llevaba dentro. Al llegar al barrio del Carmen, me encontré con un viejo amigo de mi esposo. No esperaba verlo allí y su presencia me llenó de pánico. Intenté mantener la calma mientras intercambiábamos palabras triviales sobre el clima y los festivales locales. Sin embargo, cada segundo a su lado era un recordatorio de lo que estaba arriesgando. «¿Cómo va todo?», preguntó él con una sonrisa despreocupada. «Bien», respondí sin convicción. Mientras hablaba con él, mis pensamientos volvían al jefe de mi esposo y a nuestra noche juntos. La vulnerabilidad que él había mostrado había desarmado algo en mí. Era un hombre atrapado en sus propias luchas, igual que yo.
Esa conexión inesperada me había llevado a tomar decisiones impulsivas. La tensión aumentaba al recordar cómo nuestras vidas se entrelazaban sin previo aviso. El momento en el bar había sido solo el comienzo, ahora sentía que mis acciones tenían consecuencias mucho más allá de lo físico. Cuando finalmente nos despedimos, sentí un alivio momentáneo al alejarme del amigo de mi esposo, pero también un nudo en el estómago al pensar en lo inevitable que pasaría si él descubría la verdad. Mis pasos resonaban en las calles empedradas mientras regresaba al hotel. Esa noche decidí encontrarme nuevamente con el jefe en un rincón tranquilo del mismo bar donde todo comenzó. La atmósfera era diferente, había una mezcla de anticipación y temor en el aire. Cuando llegué él ya estaba allí, esperando con una mirada intensa que parecía leer mis pensamientos más oscuros. ¿Nos arriesgamos?, preguntó mientras nuestras miradas se cruzaban. Sin poder contenerme ante la atracción palpable entre nosotros, respondí afirmativamente sin palabras necesarias. Nuestros labios se encontraron nuevamente en un instante robado, como si el mundo exterior hubiera dejado de existir por completo. Pero esa decisión tendría repercusiones más allá de lo imaginable. Lo sabía bien mientras regresaba a casa esa noche con el corazón latiendo descontroladamente y la mente llena de dudas sobre qué camino elegiría seguir después de esto. El día siguiente la brisa marina acariciaba mi rostro mientras caminaba por la playa. La luz del sol brillaba intensamente, pero en mi interior había una tormenta de emociones. Había cruzado una línea que nunca pensé que atravesaría, y el eco de aquel beso resonaba en mi mente. La relación con el jefe de mi esposo se había vuelto más compleja de lo que imaginé. En un rincón del bar donde nos habíamos encontrado la noche anterior, él me esperaba con una expresión seria. «No puedo seguir así», dijo, su voz grave llenando el espacio entre nosotros. La tensión era palpable, ambos éramos conscientes de lo que estaba en juego. Su mirada reflejaba la misma confusión y deseo que yo sentía. «Es complicado», respondí, buscando las palabras adecuadas para expresar lo que me atormentaba. La presión de mantener nuestro secreto se volvía abrumadora. A pesar de la conexión intensa que compartíamos, había un miedo subyacente a las consecuencias de nuestras acciones. Él inclinó la cabeza, como si estuviera sopesando sus propias palabras. «Mi vida también es un caos», confesó, revelando una vulnerabilidad que no esperaba. Este momento de honestidad nos acercó aún más, pero también me hizo cuestionar si realmente quería seguir por este camino. La tarde avanzó y decidimos dar un paseo por el mercado central de Valencia. Los colores vibrantes y los aromas frescos parecían contrastar con nuestro estado emocional. Mientras caminábamos entre los puestos, sentí una mezcla de felicidad y culpa, cada risa compartida era un recordatorio de lo que estaba en juego. De repente, al girar en una esquina, casi nos encontramos con un compañero de trabajo de mi esposo. Mi corazón se detuvo por un instante, el miedo a ser descubierta se apoderó de mí. Él notó mi reacción y tomó mi mano con firmeza. «Tranquila», murmuró mientras pasábamos junto al hombre sin mirarlo a los ojos. La adrenalina corría por mis venas y comprendí que cada encuentro se volvía más arriesgado. Pasamos la noche juntos en su habitación, cada momento robado se sentía como un acto desesperado contra el tiempo y las circunstancias que nos rodeaban. Al amanecer, mientras él dormía a mi lado, me quedé observando su rostro sereno. En ese instante todo parecía perfecto, sin embargo, una sombra oscura acechaba en el fondo de mis pensamientos. ¿Qué pasaría cuando regresara a casa? El peso del secreto comenzaba a ser insoportable. Cuando finalmente despertó, su mirada era intensa y llena de preguntas no formuladas. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó con voz suave pero cargada de incertidumbre. No tenía respuestas claras, solo sabía que debía enfrentar la realidad tarde o temprano. La vida continuaba afuera y yo estaba atrapada entre dos mundos irreconciliables. Mientras me vestía para salir, sentí una punzada en el pecho al pensar en lo que dejaba atrás, un matrimonio lleno de vacío y promesas rotas. Al salir del hotel, el aire fresco me golpeó como un recordatorio brutal del mundo real al que debía regresar. Cada paso hacia la playa era una lucha interna entre lo conocido y lo desconocido. El sonido del mar rompía contra las rocas, era un eco lejano comparado con el tumulto dentro de mí.
Sabía que debía tomar decisiones pronto, cada día se convertía en un juego peligroso donde las reglas eran inciertas y las consecuencias potencialmente devastadoras. Mientras caminaba hacia mi destino incierto, comprendí que esta historia apenas comenzaba a desarrollarse y las decisiones tomadas tendrían repercusiones más allá de lo imaginable. El eco del mar seguía resonando en mi mente mientras caminaba por las calles de Valencia. La brisa marina traía consigo un aroma salado que contrastaba con la tensión creciente en mi hogar. Mi esposo, cada vez más perceptivo, comenzaba a hacer preguntas que me dejaban sin aliento. ¿Por qué llegas tan tarde? ¿Con quién has estado hablando? Sus ojos, antes llenos de confianza, ahora estaban llenos de sospecha. Una tarde, mientras tomábamos café en una terraza del barrio del Carmen, su mirada se posó en mí con una intensidad que no había sentido en años. Te noto distante, dijo, rompiendo el silencio incómodo. Las palabras resonaron como un eco en mi interior. ¿Cómo podía explicarle que mi corazón estaba dividido entre dos vidas? La conversación se tornó tensa y mis respuestas eran evasivas. El jefe había propuesto una oferta de trabajo tentadora que implicaba mudarme a otra ciudad. La idea de dejar todo atrás era aterradora y liberadora al mismo tiempo. El dilema se intensificó: seguir con un matrimonio vacío o arriesgarme a lo desconocido por algo que apenas comenzaba a florecer. Cada opción parecía tener sus propios fantasmas. En una noche oscura y silenciosa, la llamada del jefe interrumpió mis pensamientos. Necesitamos hablar, dijo con voz grave. Esa conversación me llevó a cuestionar la naturaleza de nuestra relación clandestina. Era más que un simple escape. Había una conexión emocional que crecía entre nosotros, pero también un riesgo inminente. Las luces de la ciudad brillaban como estrellas caídas mientras reflexionaba sobre mis decisiones. Si tomaba el trabajo, podría alejarme del matrimonio y explorar esta nueva faceta de mí misma. Pero dejar atrás lo conocido también significaba cerrar puertas irrevocablemente. Un día después el ambiente en casa era tenso. La cena se convirtió en un campo minado de preguntas y miradas furtivas. ¿Vas a aceptar esa oferta?, preguntó él sin rodeos. La verdad se asomó a mis labios, pero el miedo me detuvo. No lo sé, respondí evasivamente sintiendo el peso de cada palabra. La noche siguiente fue diferente. Me encontré con el jefe en un bar local donde solíamos ir juntos durante las vacaciones. La atmósfera vibrante contrastaba con mi confusión interna. Hemos hablado mucho sobre nuestras vidas, dijo él mientras nos sentábamos juntos en una mesa apartada, pero nunca sobre lo que realmente queremos. Su mirada penetrante me hizo cuestionar todo. ¿Qué quieres tú?, le pregunté sin pensarlo dos veces. La respuesta quedó suspendida en el aire entre nosotros como una promesa no cumplida. En ese instante comprendí que esta relación no solo era un escape, era una búsqueda desesperada por encontrarme a mí misma. Las horas pasaron volando y antes de darme cuenta estábamos hablando sobre sueños perdidos y anhelos ocultos hasta el amanecer. Cuando finalmente nos despedimos, su mano tocó la mía brevemente y sentí una chispa de conexión que no podía ignorar. Regresé a casa con el corazón acelerado y la mente llena de dudas. Sabía que las decisiones tomadas esa noche tendrían consecuencias profundas para todos los involucrados. Mientras me preparaba para dormir, la pregunta persistente resonaba: ¿realmente estaba dispuesta a dejarlo todo por algo incierto? La vida parecía estar empujándome hacia un abismo desconocido donde las respuestas eran tan inciertas como mis deseos ocultos. El día siguiente transcurrió con una pesadez inusual. La rutina habitual se convirtió en un eco de lo que había vivido. Durante el trabajo la mente divagaba entre las tareas, pero el recuerdo del accidente seguía presente. Un pequeño tropiezo en la oficina, un golpe en la rodilla, y de repente me encontraba sentada en el suelo, rodeada de miradas preocupadas. Fue un momento que me obligó a detenerme y pensar. Mientras mis compañeros se acercaban para ofrecer ayuda, una voz interior empezó a cuestionar todo. ¿Era este el camino que realmente quería seguir? La visita inesperada de un familiar esa tarde trajo consigo recuerdos olvidados, secretos que había mantenido enterrados por años. Al llegar a casa, me encontré con una tía que no veía desde hacía tiempo. Su presencia era un recordatorio de la vida que había dejado atrás. Siempre has sido tan fuerte, me dijo al abrazarme.
Pero hay algo en tu mirada que me dice que no estás feliz. Sus palabras resonaron profundamente. La conversación se tornó hacia mi matrimonio y mis elecciones, cada pregunta era como una puñalada directa a mi conciencia. Recordé momentos de mi juventud, sueños perdidos y decisiones tomadas por miedo. La tía compartió historias de su propia vida, de amores perdidos y oportunidades desaprovechadas. No te aferres a lo que no te hace feliz, advirtió con sinceridad. Esas palabras resonaron como un eco en mi mente mientras pensaba en la relación clandestina con el jefe de mi esposo. Al caer la noche, el silencio en casa era abrumador. La tensión entre mi esposo y yo se hacía palpable, las conversaciones eran superficiales y llenas de evasivas. En ese instante supe que debía enfrentar mi verdad. El dilema entre seguir adelante con esta vida insatisfactoria o arriesgarme por algo desconocido me atormentaba. A medida que los días pasaban, las interacciones con el jefe se volvieron más intensas y complicadas. Cada encuentro estaba cargado de emociones contradictorias, deseo y culpa luchaban dentro de mí. La presión por mantener todo en secreto se volvía más pesada cada día, temía ser descubierta. Una tarde, mientras caminaba por el mercado central de Valencia, los colores vibrantes y los aromas del lugar contrastaban con mi confusión interna. Las frutas frescas brillaban bajo la luz del sol, sin embargo, todo parecía opaco para mí. Recordé lo que había dicho mi tía, no te aferres a lo que no te hace feliz. Esa frase se repetía como un mantra mientras observaba a las parejas riendo y disfrutando. Finalmente decidí llamar al jefe para hablar sobre nuestra situación actual. La conversación fue tensa, cada palabra parecía estar cargada de significado oculto. Necesitamos hablar, le dije con firmeza al otro lado del teléfono. ¿Sobre qué?, preguntó él con un tono serio. Sobre nosotros, respondí sintiendo como cada palabra pesaba más que antes. Las horas siguientes fueron un torbellino emocional, la incertidumbre crecía mientras esperaba su respuesta. Lo sabía, debía tomar una decisión pronto o quedaría atrapada entre dos mundos irreconciliables. Y así quedó claro. Debía enfrentar las consecuencias de mis elecciones antes de perderme por completo en este laberinto emocional donde ya no sabía quién era realmente. El día en la oficina comenzó como cualquier otro, pero había una tensión palpable en el aire. La noticia de un evento corporativo se había esparcido rápidamente y todos hablaban de eso. La idea de asistir a la gala me llenaba de ansiedad, especialmente porque el jefe de mi esposo sería uno de los principales oradores. La invitación llegó como un recordatorio de que mi vida se había vuelto un juego de apariencias. Mientras me preparaba esa mañana, miré mi reflejo en el espejo. La mujer que veía no era la misma que había llegado a Valencia unas semanas atrás. Había una chispa en mis ojos que antes no existía, aunque también había un peso en mi pecho que me recordaba las decisiones difíciles que debía tomar. El dilema entre lo conocido y lo desconocido se hacía más intenso. En el trabajo, las conversaciones giraban en torno al evento. ¿Vas a ir?, preguntó una colega con una sonrisa cómplice. No estoy segura, respondí, sintiendo como las palabras se atascaban en mi garganta. La presión social era abrumadora, todos esperaban que asistiera y sonriera como si todo estuviera bien. El día avanzó y la tensión aumentó cuando el jefe de mi esposo se acercó a mí durante el almuerzo. Espero verte esta noche, dijo con una sonrisa que parecía contener más de lo que decía. Mis pensamientos se agolpaban mientras trataba de mantener la compostura. Su presencia era un recordatorio constante del hilo delicado que sostenía nuestra relación secreta. A medida que avanzaba la tarde, recibí un mensaje inesperado, él quería hablar conmigo antes del evento. Mi corazón latía con fuerza, sabía que esto podría cambiarlo todo. En ese momento me di cuenta de que estaba al borde del abismo emocional, cuestionando cada decisión tomada hasta ahora. La gala fue un despliegue de luces y risas forzadas. Las conversaciones superficiales llenaban el aire mientras yo me sentía atrapada entre dos mundos irreconciliables. En medio del bullicio, nuestras miradas se encontraron por un instante, fue suficiente para encender una chispa olvidada. Al final de la noche encontré un momento a solas con él en un rincón apartado del salón. Necesitamos hablar, dijo con seriedad mientras sus ojos buscaban los míos.
La atracción era innegable y peligrosa, cada palabra pronunciada parecía tener el poder de desatar una tormenta. Esto no puede seguir así, continué, sintiendo como la culpa comenzaba a apoderarse de mí nuevamente. Sin embargo, su respuesta fue inesperada: he tomado una decisión sobre nosotros. Mi mente se llenó de preguntas sin respuesta. ¿Qué significaba eso? La conversación quedó suspendida en el aire cuando escuchamos risas acercándose. En ese instante comprendí que no podía seguir ocultando mis sentimientos ni mis miedos mucho más tiempo. El evento terminó abruptamente cuando alguien anunció algo importante desde el escenario principal: un cambio significativo está por venir para todos nosotros. Las palabras resonaron en mi mente mientras salía al exterior buscando aire fresco. El cielo estrellado parecía burlarse de mi confusión interna, todo lo que había construido estaba a punto de desmoronarse ante mis ojos. Mientras caminaba hacia el coche sentí como las decisiones se acumulaban como sombras detrás de mí, esperando ser enfrentadas. Estaba atrapada entre dos mundos, uno lleno de promesas y otro repleto de desilusión. La noche prometía ser larga y llena de incertidumbre, debía elegir pronto o arriesgarme a perderme por completo en este laberinto emocional donde ya no sabía quién era realmente. La noche se extendía ante mí como un lienzo en blanco, lleno de posibilidades y decisiones que pesaban en mi pecho. La confrontación con mi esposo era inevitable. Había estado evitando el momento, pero la presión se acumulaba como un volcán a punto de estallar. El eco de mis pensamientos resonaba en la oscuridad mientras conducía por las calles vacías de Valencia. Al llegar a casa, la luz del salón brillaba tenuemente, proyectando sombras alargadas que parecían danzar en la pared. Mi esposo estaba sentado en el sofá, con una expresión que indicaba que también había estado lidiando con sus propios demonios. Su mirada se encontró con la mía y por un instante el tiempo se detuvo. ¿Podemos hablar?, preguntó, su voz temblorosa revelando una vulnerabilidad que no había visto en mucho tiempo. Asentí sintiendo cómo las palabras se atascaban en mi garganta. Sabía que este diálogo podría cambiar todo entre nosotros. Mientras hablábamos, las verdades ocultas comenzaron a salir a la superficie. Él compartió sus luchas laborales y la presión constante que sentía por ser el sostén de nuestra familia. Sus palabras resonaban en mí, sentí un destello de conexión que creía perdido. Pero justo cuando empezaba a vislumbrar una posibilidad de reconciliación, el recuerdo del jefe surgió como un fantasma indeseado. ¿Tú también has cambiado?, pregunté con cautela, buscando respuestas en su rostro. Su expresión se tornó seria y me dio cuenta de que él no era el único atrapado en un laberinto emocional. Siempre he estado aquí, dijo con sinceridad. ¿Pero tú, estás realmente aquí conmigo? Esa pregunta me atravesó como una flecha afilada. La verdad era innegable, mi corazón había buscado consuelo fuera de nuestro hogar. El silencio se instaló entre nosotros mientras procesábamos nuestras confesiones mutuas. En ese momento crucial, sonó el teléfono, el sonido rompió la atmósfera tensa y pesada. Miré la pantalla, era un mensaje del jefe. La tentación de abrirlo fue casi abrumadora. ¿Quién es?, preguntó él, percibiendo mi inquietud. Mi mente luchaba entre la lealtad y el deseo. No podía revelar lo que había ocurrido, no aún. No es nada, respondí rápidamente sintiendo cómo las mentiras comenzaban a acumularse entre nosotros como ladrillos en una pared impenetrable. Mientras intentaba mantener la calma, otra parte de mí anhelaba escapar hacia lo desconocido, hacia esa conexión prohibida que había despertado algo dormido dentro de mí. Pero al mismo tiempo miraba a mi esposo y veía al hombre que había compartido años de mi vida. Necesito tiempo, le dije finalmente, sabiendo que cada palabra podría ser un paso hacia el abismo o hacia una nueva oportunidad para nosotros. Él asintió lentamente, comprendiendo quizás más de lo que yo esperaba. Pero antes de poder procesar lo ocurrido, el teléfono vibró nuevamente con otro mensaje del jefe: no puedo dejarte ir. Esa frase resonó en mis oídos como un eco aterrador. En ese instante comprendí que debía tomar una decisión definitiva: seguir adelante con esta vida llena de incertidumbres o arriesgarme a perderlo todo por un amor prohibido que podría no ser más que una ilusión pasajera. La tensión creció hasta convertirse en una tormenta interna y antes de darme cuenta estaba al borde del precipicio emocional sin saber cuál sería el siguiente paso a dar.